Trabajó en BlackRock durante 7 años como director y encargado de ventas institucionales en México. Fue director y vicepresidente de ventas institucionales de iShares México. Licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Católica del Uruguay, con posgrado en Finanzas de la Universidad ORT Uruguay y cuenta con una maestría en Administración de Empresas de la Universidad de California en Berkeley. El director general de Vanguard en México, Juan Manuel Hernández, en Milenio Negocios. Muy buenas noches, bienvenidos a Milenio Negocios Televisión, este programa que cada semana hacemos con Regina Reyes Heroles. Buenas noches. Y como ustedes vieron, tenemos a Juan Hernández de invitado especial, que maneja el segundo fondo de pensiones más grandes del mundo. Ya llevan 1 año instalados con oficina propia en México. Casi 2. Casi 2. Ajá. ¿Por qué decidieron, en un mercado que ahorra muy poco, meterse en el negocio de las pensiones privadas? ¿O qué atractivo encontraron en México? Muchas gracias por la invitación. No, a ti, bienvenido. Estar aquí y bueno, sí, una sola aclaración. Somos el administrador de fondos de inversión más grandes del mundo. Sí. Pensiones es uno de los Ahí sí hizo en el segundo. En pensiones, en Estados Unidos, somos el más grande en lo que son los fondos ciclos de vida, que son a lo que se están por cambiar las Afores. No, como fondo de pensión no, hay fondos de pensiones gubernamentales que son más grandes. Nosotros somos un administrador privado que administra por cuenta y orden de los fondos de pensiones, como pueden ser las Afores o en Estados Unidos los fondos privados. Entramos a México, empezamos a trabajar en México hace como 10 años, con un modelo de nuestra oficina está en Estados Unidos, en Filadelfia, con un modelo de ir y venir, con un distribuidor local, y hace 2 años tomamos la decisión de abrir la oficina aquí en México. La realidad es que Vanguard se crea, es una estructura mutual, donde los dueños de Vanguard son los fondos y los ETFs, y los dueños de los fondos y los ETFs son los clientes. Entonces nuestro objetivo es un poquito más social, si se quiere, en el sentido de podemos ayudar al trabajador mexicano a que llegue a mejore, su pensión, ahorre para su casa, y miramos todos los mercados, y en el 2017 estábamos en varios países desarrollados, pero elegimos México y China como los 2 países emergentes para abrir una oficina. ¿Qué tal? La verdad que es una muy buena noticia para México, buena noticia para nosotros. Creo que México tiene desde el 95 una estabilidad macroeconómica muy buena, una independencia del Banco Central, una población grande con una pirámide muy joven todavía. Preponderantemente joven, una clase media creciente. Hay un sistema de pensiones mandatorio que es el de las Afores, que es bueno, si bien podemos hablar un poquito si se ahorra suficiente o no, que creemos que no. Ahorramos poco, invertimos mucho menos, es más, ¿no? Ni sabemos cómo. Entonces, ¿cuál es el potencial que vieron en ponerse en un país como México, en donde la inversión es realmente nula? O sea, tenemos muy pocos fondos de inversión, no salimos de la cuenta bancaria, cuando mucho estamos en renta fija, en CETES, porque es lo que entendemos. Entonces, ¿qué números tienen que les haga ver un potencial a largo plazo? Sí. Todo lo que dices es cierto, se ahorra muy poco, y lo poco que se ahorra con una visión de muy corto plazo. Eso no es solo de México, es en general de los latinoamericanos. Tenemos poca exposición, quizás todas las crisis que hemos vivido, somos un poquito conservadores. Habiendo dicho eso, a ver, las Afores ahorramos el 6,5% de nuestro salario. Eso hay iniciativas de que se pueda llegar a incrementar, incluso en esta administración ya lo han dicho que están pensando hacer una reforma. Después está el ahorro voluntario, que puede ser para pensiones, para ahorrar para la casa o todo. Si miramos, hay 130 millones de personas en México aproximadamente. 60 millones tenemos una cuenta de Afore, de las cuales como 40 son activas. Hay muchas que no son activas. Entonces podemos pensar que hay 40 millones de mexicanos que somos todos población los meses y que somos inversionistas. Potenciales aunque no lo sepan, están invirtiendo. Y todos tenemos una cuenta de ahorro, por lo menos la de la Afore. Ahora, si nos vamos a cuentas de fondos de inversión, hay 2.2 millones de cuentas. Y si nos vamos a cuentas de casas de bolsa, donde invertimos en bolsa, hay 220.000 cuentas. Entonces, el cono y la oportunidad es enorme. Ahora, lo que tú decías es verdad. Lo más importante es educación financiera, porque nadie sabe
a menos que sea financiero, cómo invertir y por qué invertir. Entonces está en todos los intermediarios, y bueno, los medios y demás ecosistema, de fomentar la educación financiera, de resaltar la importancia de empezar a ahorrar cuanto antes, porque está el efecto compuesto del dinero. Y si vamos a ahorrar a largo plazo, deberíamos ahorrar no solo en un pagaré o en un CETE, sino tratar de invertir en renta variable internacional. Y ahí es donde los intermediarios podemos ayudar con buenos productos. O sea, sí hay potencial de que eventualmente nos animemos a hacer inversiones más sofisticadas. Sí, o más conocidas. Recién hablabas del tema de la administración, ¿no? ¿Cuánto lleva invertido Vanguard en México en cuestiones de inversiones, tanto en deuda pública como en las otras herramientas que están invirtiendo? Para también dimensionar cuán importantes somos para ustedes. Sí. Bueno, a ver, Vanguard, al administrar muchos fondos y ETFs, administramos 5.6 trillones de dólares, o billones dicho en español, o sea, como 5 veces el PIB de México. Y tenemos varios fondos que tienen exposición a mercados emergentes. México es un jugador muy importante de mercados emergentes. Aproximadamente invertimos como 7.000 millones en deuda y unos 5.000 en renta variable de empresas mexicanas. Ahora, ese no es dinero de los mexicanos, es de todo el mundo que invierte en fondos de Vanguard. De deuda pública. Ajá. ¿Y eso pone a México en qué lugar dentro de los países donde invierte Vanguard? En deuda, México es un país muy importante. La deuda pública mexicana, tanto en pesos como en dólar, más del 50% está en manos de extranjeros, como Vanguard. Es un mercado muy líquido, funciona muy bien, el peso dólar se opera sin problema. Entonces, ¿no importan las calificaciones de deuda que ahora se han estado moviendo? Bueno, todavía tenemos investment grade y estamos 2 noches arriba. Más allá de la situación coyuntural, que yo lo entiendo, y las preocupaciones, si tú miras a México... A largo plazo. A nivel macro, tiene un nivel de endeudamiento de menos del 50%. Sí, súper saludable. Tiene capacidad para pagar su deuda muy bien. Y en el mediano y largo plazo debería crecer bien, más allá de los temas más coyunturales de muy corto plazo. Y entonces México en el ranking de emergentes debe estar como el puesto número 4 o 5 de emergentes. Ahora, emergentes de todo el mundo pesa solo el 15%. Entonces, pero ustedes son enormes, claro. En bolsa somos más pequeños porque no hay tantas empresas que coticen en bolsa. Eso es un tema. Y justo tocando eso, lanzaron ahora un ETF con Viva, la otra bolsa, ¿no? Quiero un poco que me cuentes por qué hacerlo con la otra bolsa, porque también tienen ETFs que cotizan con... En la mexicana, Entonces, ¿por qué ese lanzamiento? ¿Qué es lo que están esperando? ¿Cuánto se puede crecer? ¿Hacia dónde vamos con esto? Mira, sí, tenemos más de 85 ETFs internacionales que están listados en el SIC de las dos bolsas. Listamos en la BMV y en Viva. Creo que es bueno la competencia y las dos agregan valor al mercado. Decidimos lanzar nuestro primer fondo local en estructura de ETF y seguimos un índice que es una asociación entre FTSE y Viva. ¿Por qué elegimos ese índice? Bueno, con FTSE trabajamos a nivel mundial, es el mayor proveedor de índices. Tenemos varios ETFs que siguen el índice de FTSE en otros países, entonces nos sentíamos cómodos. Y la asociación que hicieron con Viva de este índice nos hace muy interesante porque primero es inclusivo. Cualquier empresa que esté listada en bolsa o en Viva puede entrar. Entonces eso nos parece bueno. Segundo, está muy diversificado. En un mercado que decíamos que es chiquito, lo que queremos es que haya la mayor cantidad de empresas representadas en ese... Y mayor diversificación. Diversificación. Entonces, a diferencia de otros índices, que por ejemplo son las 35 más grandes, que es el IPC, en este son todas las que cumplan con ciertos filtros de liquidez. Hoy hay 48 empresas. Incluye a las fibras, que las fibras es un sector de la economía relevante que otros índices no lo incluyen. Entonces, por esas características de diversificación, inclusión, que represente todos los sectores y tiene unos filtros de liquidez muy importantes, porque al final el ETF cotiza en la bolsa, entonces uno de nosotros lo puede comprar. ¿Y lo operas en el día? Vale 30 pesos más la comisión que te cobra tu corredor y puedes comprar una acción. Pero después puede venir un fondo o una Afore y quiere comprar 1.000 millones de pesos de eso. Entonces la canasta tiene que ser líquida. Por eso no hay como 150 acciones en México
las que cumplen con esos filtros de liquidez hoy son 48. Otra de las cosas que tienen con ETFs es ETFs con criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Sí. Quiero entender si eso es una tendencia, es algo que está que realmente es la nueva normativa, o sea, ¿es moda o de verdad va hacia allá y los negocios lo están entendiendo? Sí, nosotros creemos que no es moda, que sí es una tendencia. Quizás hace unos años sonaba como un poco de moda. A ver, tienen dos ETFs de esos, ¿no? No es de hippies, sí funcionan. No. Sí. El retorno ajustado por riesgo de un fondo con filtros de ESG o Environment, Social y Government, así son las siglas, perdón, no hay una evidencia empírica que sea mejor ni tampoco peor. O sea, vas a tener una exposición a la bolsa de Estados Unidos o la bolsa mundial. Como cualquier otro ETF. Como cualquier otra estrategia de acciones, solo que vas a tener acciones que tengan mejor gobierno corporativo, que no estén en industrias como armas, entretenimiento adulto. O sea, es una cosa por decisión del inversionista y tranquilidad como mental y moral. Cada vez más los inversionistas, del dinero. Sobre todo los inversionistas institucionales, si tú piensas en un fondo de pensiones, sus participantes pueden decir, ¿sabes qué? Yo no quiero que estemos fondeando empresas que no cumplan con esto. Exacto. Entonces, el inversionista institucional dice, ok, voy a aplicarle filtros de esto. Entonces, viene más por la demanda de los inversionistas. Que por ustedes convertirse en un... Sí. Nosotros, la verdad, tenemos más de 20 millones de clientes, estrategias de todo tipo, pasivas, activas. Lo que podemos hacer es ofrecer esa opción. Si alguien quiere invertir con esos filtros, tenemos dos fondos que ya están listados en México, que ya están autorizados por la CONSAR para que las Afores también puedan invertir. Y sentimos que cada vez más los inversionistas... empezó más en Europa, ahora está en Estados Unidos y México y algunos otros países lo están incorporando. De hecho, por ejemplo, las Afores están por adoptar unas medidas de la CONSAR de criterios que ellos tomen para ESG. Ahora, eso quiere decir que todas las empresas que van a invertir tienen que cumplir con un criterio, no necesariamente, pero va a haber ciertos criterios de buen gobierno, impacto social y medio ambiente, gracias, que van a tener que definir. Entonces, un poco para cerrar, porque ya se nos acaba el programa, pero México está a la vanguardia, está muy cerca de los parámetros internacionales a la hora de adaptarse a estas tendencias internacionales. Hablas de Europa, Estados Unidos, México también. Sí, y yo te diría que la principal razón es, además de la estabilidad y libre movimiento de capitales, es que tenemos el SIC, que te permite listar cualquier ETF, cualquier acción de internacional. De países reconocidos, que la CNBV reconoce. Entonces eso le ha dado mucha internacionalización. Entonces, y tenemos grandes inversionistas institucionales como las Afores, los fondos, compañías de seguros, que adaptan estas tendencias rápidamente. Mercado interesante, pues, más o menos. Sí, es un interesante y con potencial. Es el mercado más grande de ETFs de toda Latinoamérica. Exactamente. Siendo más chico que Brasil, por ejemplo, como mercado total. Perfecto. Bueno, Juan, muchísimas gracias. Bienvenido a Milenios Negocios Televisión. Regina, como siempre, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Y a ustedes, gracias por acompañarnos como cada semana. Nos vemos el próximo martes con más Milenios Negocios Televisión. Muchas gracias.